Saludos a todos y bienvenidos al Colegio Radiance. Me encuentro con Estefanía Soto, egresada del Hola. colegio. ¿Cómo tú estás? Muy bien, súper feliz de regresar al colegio, especialmente en este contexto. Quedó chévere, ¿verdad? Sí, Estamos estrenando el estudio aquí del Colegio Radiance del Film Club. Los muchachos los tenemos backstage trabajando fuertemente lo han hecho súper bien. y se ve súper chévere. Estefanía, estuve revisando, ¿verdad? Tu historia, básicamente, y veo que además de lo de Miss Universe, también has estado en diferentes países trabajando, ¿verdad? De Ujú, manera internacional. ujú. Cuéntame un poco sobre eso. Me encanta tu pregunta. Yo nunca me imaginé ser Miss Universe. De hecho, no, nunca me gustaba la idea de competir en un certamen de belleza. Así que naturalmente cuando me gradué del Colegio Radiance me dediqué a prepararme académicamente para convertirme en intérprete de conferencias, que era la carrera que quería seguir. Estudié en la UPR de Río Piedras francés con miras a hacer una maestría en interpretación. La vida dio muchas vueltas, terminé haciendo otra maestría en mediación intercultural y pues a través de esos procesos de estudio y de trabajo pues tuve la oportunidad de vivir en Bélgica, en México, Francia, Estados Unidos, Washington DC, Canadá, bueno, en fin, un montón de países y súper agradecida con esa experiencia. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene una maestría en mediación intercultural? La mediación intercultural es una maestría interdisciplinaria que nos preparaba a todos, a un grupo de más o menos 16 estudiantes de todas partes del mundo, a convertirnos en mediadores interculturales. Esto es simplemente un mediador que está dotado ya sea legalmente o lingüísticamente o en otros contextos para servir de mediador en espacios donde existen muchas culturas. Es decir, casi siempre en espacios donde las tasas de inmigración son bien altas. Así que por ahí va la línea de expertise. Ok, o sea que trabaja mucho Ujú, con lo que es la diversidad cultural exactamente. de diferentes países, inclusive Estados Unidos es un lugar donde la diversidad es muy grande. Ujú, Aquí nosotros los puertorriqueños, pues básicamente podemos decir que somos una sola cultura. mm. Puertorriqueños puertorriqueños. Pero una vez te mudas a Estados Unidos o tienes la experiencia de trabajar o estudiar allá, te das cuenta de las grandes culturas y la gran diversidad que hay, que son totalmente diferentes a nosotros. Y eso mismo fue lo que me pasó. Yo estudié con un grupo de 17 estudiantes de todas partes del mundo. Filipinas, Costa de Marfil, Dinamarca, Venezuela, México, muchísimos países y pues llegas, ¿verdad? De Puerto Rico en mi caso, con una noción de vida y una perspectiva de mundo bastante fija Ujú, y precisamente lo que estás hablando de ver esa diversidad y descubrir que mi percepción de vida y de mundo no es la única legítima. Y ujú. por ahí vienen todos esos cuestionamientos de por qué, cuál es legítima. Es que hay una sola manera de vivir y de percibir la vida. Y bueno, ha sido un proceso, uno de los mayores tesoros en mi carrera que aprecio muchísimo y estoy súper agradecida de haber tenido esa oportunidad. Te ayuda a ampliarte, Ujú, porque usualmente nosotros vivimos en una isla y usualmente somos insularistas. ujú, Cuando nos vamos a otras perspectivas, pues como tú dijiste, o sea, cuál es la correcta versus cuál es la incorrecta. Entonces, cómo yo aprendo a ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. ujú. ¿Cómo, cómo trabajaste eso y si en algún momento dado sentiste el famoso cultural shock o ¿cómo se dice en español? Choque Ese choque cultural, cultural, claro. exacto. Sí, definitivamente. Sí sentí el choque cultural en muchísimos aspectos, desde la alimentación, el tiempo, el weather, que eran tiempos pues, de mucho frío, casi no Ujú. había sol en esos países, en Francia y en Bélgica específicamente. En las creencias de mis compañeros eran distintas y diversas a las mías. Las costumbres del día a día, la manera en que interactuaban con las personas, etcétera, etcétera, cómo expresaban sus puntos de vista. Fue un proceso de ajuste de mucho tiempo en donde se experimenta la resistencia, porque de un inicio cuando vemos algo que es distinto a lo nuestro, Ujú, es fácil resistirnos porque pensamos que el aceptarlo o el entenderlo equivale a perder nuestros valores claro. y a perder las creencias a través de las cuales hemos creado la percepción de vida desde toda la vida. Ujú, Entonces eso asusta mucho. Es un ejercicio de identificar la humanidad que aunque
la diversidad parece disfrazar está en todos, en cada uno de nosotros. Ujú. Todos somos seres humanos. Ujú. Lo que estás hablando es ese choque de identidad, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una identidad que es un montón de cosas que nosotros recibimos desde pequeños y luego que eso se vea forzado o que se vea diferente a lo que nosotros pensamos, pues entonces nos da ese detalle del arte de repensar. Ujú. Y entonces, ¿cómo tú pudiste trabajar ese repensamiento durante todos esos años? Y además de esa pregunta que te estoy haciendo, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar eso y a viajar el mundo como tal? La primera pregunta, con mucha valentía. Realmente hay que tener mucha valentía para decidir cuestionar todas tus creencias y Ujú, todas las cosas que has vivido. En ese caso yo tenía 20, 21 años. ujú, Llevo 20, 21 años viviendo la vida de cierta manera. ¿Cómo me voy a atrever a cuestionar el por qué hago esto o por qué pienso esto? Se requiere mucha valentía y un compromiso con la educación. Realmente dentro de ese proceso de entender lo que es distinto a mí, tiene que tener una perspectiva educativa para que tú puedas ujú. entender de dónde viene el otro. Así que para mí fueron esas dos herramientas sí, luces que me guiaron, ¿no? La valentía de enfrentarme a descubrir que quizás la manera en que pensaba sobre una cosa ya no es Ujú, y atreverme a considerar la del otro. Y sí, y qué tal si la de la manera en que él o ella lo considera sí es. ujú. Así que es un poco un juego, mucha valentía y mucha educación. Y ver de qué manera puedes conectar. Y ver de qué manera puedes conectar, porque yo creo que lo valioso que aprendí en esa experiencia es que una vez identificas lo distinto y lo diverso, como te mencioné al principio, no significa que tienes que abandonar tus Ujú, raíces, tus creencias y tus valores, sino esa habilidad de poder reconocer y respetarte a ti mismo en tus valores y en tu ser, pero también de respetar al otro en ujú, sus valores y en su ser. Así que es algo bien enriquecedor, no es algo que te quita o te resta a tu ser, al contrario, es algo que te nutre, ujú. que te da mucho. Para contestar tu segunda pregunta, una de las primeras experiencias que tuve jugando con la idea de exponerme a las diversas culturas fue viendo una película que se llama The Interpreter. Esto es una película que protagoniza Nicole Kidman, Ujú, en donde ella es una intérprete de conferencias en las Naciones Unidas. Este intérprete sirve de mediadora lingüística entre todos estos líderes de gobierno y políticos que se reúnen en ese espacio de las Naciones Unidas para discutir diversos temas políticos, etc. Y dije, wow, qué fascinante, ¿no? ujú. Ser esa llave que permite que una persona que hable un idioma pueda entender lo que otra que hable otro idioma, ¿verdad? Lo recibe y lo que quiera decir. Así que esa fue la chispa que me motivó a estudiar idiomas con miras a visitar y descubrir el mundo. Cuando estabas trabajando en La Haya, estabas trabajando para la parte de patentes. Sí, en la Oficina Europea de Patentes ¿Y en La cómo Haya. trabajaba eso? ¿Qué? Ahí estaba en el grupo de servicios multilingüísticos. Éramos un Okay. grupo de 6 mujeres, todas dotadas con unos dones lingüísticos, ¿verdad? Hablábamos mínimo 4 idiomas, todas. Y nuestro rol era servir, ¿verdad?, de enlace para todas las personas que manejaban sus trabajos y sus proyectos y negocios dentro de la organización de la Oficina Europea de Patentes. Así que era un rol de mucha comunicación y de mediación, pero más al contexto lingüístico. Ok. Cuando te hablas de europea, estás hablando de la Unión Europea completa. Correcto. Ok. O sea que cualquier patente que quiera trabajar que cubra la Unión Europea completa tenía que pasar por esa Exactamente. oficina. Incluso espacio para otros países, Asia, sobre todo Estados Unidos también, pero en general, Europa. Ok. Entonces, cuando estabas en esos menesteres, Ujú. ¿qué, qué vistes nuevo? O sea, ¿qué patente viste que tú dices, wow, no, nunca había pensado en este tipo de nueva idea que trajeron aquí? Wow, pues fíjate, nosotros en mi departamento no teníamos necesariamente mucha conexión con los procesos de las patentes, sino Ok. más bien toda la logística que venía antes y después del proceso, ¿verdad? Ok, Que venía de la ok. patente. Sin embargo, sí teníamos de vez en cuando nos llegaba información. Yo siempre fui amante de la belleza y la moda, así que en algún Claro. momento vi alguna patente de alguna marca de maquillaje reconocida a nivel mundial y Ok. me pareció interesante. Qué bien, qué bien. Y en ese proceso que estuviste trabajando en La Haya, estuviste en Holanda, estuviste en diferentes países, Ujú. ¿todo esto fue antes o después de
de Miss Universe? Todo esto fue antes. Ok. Y creo que esa es una de las cosas que me da mucha seguridad, el hecho de haber consolidado mi carrera académica y profesional antes de lanzarme a competir en el certamen. La maestría que yo hice es una maestría interdisciplinaria que nos llevaba cada semestre a un país distinto para estudiar un enfoque distinto. Empezamos en Francia con estudios de sociología y geografía, luego pasamos a Bélgica enfocándonos en la antropología cultural. Luego fuimos a México, ahí realicé mi trabajo de campo, enfoque en estudios de género. El trabajo de campo lo hice con una comunidad de indígenas triquis del estado de Oaxaca que se mudaron y migraron a la Ciudad de México. Ok. Y luego regresé a Bélgica, terminé la maestría, hice la tesis, la defendí, encontré trabajo allá, luego regreso a Puerto Rico. Encuentro trabajo en la Embajada de Francia en Washington, D.C. y en ese proceso de ese trabajo en la embajada, pues la vida hace sus cosas, da sus vueltas y me entra este deseo de reconectar nuevamente con la pasión del modelaje, que era una pasión que yo tenía desde los 10 años. Ok. Que yo modelaba desde los 10 años, pero por la escuela, las metas académicas lo había abandonado. Y en ese momento dije, bueno, qué cool sería, ¿no? Retomar esa pasión y ahí es entonces que me doy la oportunidad de competir en el certamen. Wow, eso está chévere. Entonces, háblame un poco sobre cómo trabajan los certámenes. Para una persona que sabe cero de cómo trabajan los certámenes, solamente lo vemos desde la perspectiva de que están modelando y contestan unas preguntas, ¿verdad? Eso es lo más que yo sé sobre cómo trabaja un certamen, pero estoy seguro que eso va más allá. Va más allá y me encanta tu pregunta porque una de las cosas que descubrí en mi proceso es que hay que prestarle más atención a estos eventos culturales, pensando desde la mente de antropóloga. Es realmente un cultural happening lo que está ocurriendo ahí. Hay muchos clichés, muchas ideas erróneas que se tienen sobre los certámenes y sobre todo sobre las mujeres que se paran en esos escenarios. Muchas de ellas justificadas, porque si nos vamos y analizamos muchos eventos, muchas cosas que han pasado en el contexto de los certámenes, pues pudiéramos decir, no vale la pena que esas plataformas existan hoy día para las mujeres modernas, ¿no? Empoderadas que queremos ser. Sin embargo, es mucho más profundo. Las mujeres que deciden año tras año, que son cientos de mujeres, pararse en una plataforma como esa, son mujeres que tienen una seguridad y una claridad mental de cuáles son sus valores y cuál es el mensaje que tienen para sus comunidades. Y tienen la valentía, porque hay que ser muy valiente, tienen la valentía de pararse en un escenario y presentarse como una figura de liderazgo que tiene el deseo, el carisma de conectar con su comunidad e inspirar, ¿no? Así que fue un proceso por el cual pasé y me encantó descubrir todas esas partes. Viene un entrenamiento increíble al prepararse para un certamen. Claro está la parte del pelo, el maquillaje, las pestañas postizas y el traje de baño o traje de gala, pero detrás de eso, como bien dices, está la famosa parte de las preguntas que yo pienso que es un poco morboso porque a todo el mundo le encanta ver una mujer perfecta, ¿no? Claro. Que parezca perfecta físicamente y ver, ok, vamos a ver qué tontería va a decir con estas preguntas que nos lanzan, que realmente son preguntas de tesis, honestamente, ni a los políticos, digo yo. Así que es interesante un proceso de retarnos a nosotras mismas y un proceso que nos expone a un descubrimiento de quiénes somos como mujeres, como seres humanos, cuáles son nuestros valores y para qué estamos en el mundo. Y es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo. Y digo todo el mundo porque es una experiencia que nos enfrenta a nuestro ser más genuino, a nuestro ser más auténtico. Y creo que para todo ser humano, cuando tú tienes eso claro, es más fácil brillar en todo lo que haces. Cuando estás claro, ¿verdad? De quién eres y hacia dónde quieres ir. Hablando sobre la seguridad, ¿cómo llegaste a ese proceso de sentirte segura en ti misma y qué mensaje le podrías dar a todas las jóvenes que nos estén viendo o que vean en este podcast, especialmente a nuestras estudiantes? Sé que también diste una charla a los jóvenes de elemental y a las nenas le encantó y a los nenes también les gustó mucho. Sí, fue tremenda. ¿Qué mensaje le puedes dar a ellas sobre cómo lograste obtener esa seguridad en ti misma? Tienen que atreverse a hacer las cosas que les da miedo. Es actuar
Y no me refiero de actuar un personaje en una hora, aunque si les gusta, claro que sí. Claro. Es tomar acción, es caminar hacia esa experiencia que te asusta, que te intimida, es darte la oportunidad de ver y redefinir el concepto del fracaso Ujú. como una fuente de confianza. Muchas personas pues me preguntan, ¿verdad?, de mi carrera académica profesional, de la cual estoy muy orgullosa, siempre va a ser mi carta de presentación. Hablan también del modelaje, del Miss Universe, lo bien que lo hice, pero yo pasé por muchas otras experiencias en donde no lo logré. Claro. Muchos otros certámenes de modelo en donde no gané. Incluso la maestría que quería hacer de interpretación, que fui a tomar unos exámenes en Suiza y no pasé los exámenes. Y de alguna manera u otra la vida, ¿verdad? Se va acomodando y te trae otras cosas maravillosas. Y en mi caso, les diría, no tengan miedo a lanzarse y a buscar lo que quieran hacer, siempre y cuando teniendo en mente que hay una posibilidad de que las cosas no se den como las están pensando Ujú. y que por ende siempre es bueno tener un plan B. Claro, Ujú. claro. Y a veces uno se lanza sin saber 100% qué es lo que va a ocurrir, Ujú. pero Dios nos va poniendo en el camino diferentes personas que nos ayudan en el proceso. Definitivamente. Y a veces donde nos encontremos en fracaso, realmente es una experiencia Ujú. que nos ayude a evolucionar, Ujú. a convertirnos en una mejor persona. Definitivo, no hay manera. Yo recuerdo la primera vez que salí de Puerto Rico fue en mi tercer año de universidad para hacer un intercambio en Canadá. Yo estaba estudiando francés, así que quería exponerme, ¿verdad? Claro. Y la primera metida de pata que hice fue que nunca renové mi pasaporte y el día que me tocó irme a Canadá a empezar ese semestre de universidad allá, pues no pude llegar. Tuve que pasar una semana en Miami con ropa de invierno tratando de renovar ese pasaporte que se tomó más tiempo. Llegué tarde al semestre, lo hice, lo terminé. Pero, ¿sabes? Son experiencias que, ¿sabes? Te enfrentas al Ujú, mundo, te enfrentas al círculo fuera de mamá y papá que nos aman y nos ujú, protegen, pero en ciertos aspectos no pueden darnos esa experiencia de vida que es tan al azar, ¿no? Tú te ujú. lanzas y dependiendo de con quién interactúes y las decisiones que tomes, pues entonces se va formando ese camino. Definitivo. Mamá y papá siempre van a estar ahí para nosotros, pero Ujú. nosotros tenemos que también desarrollar nuestras propias herramientas que nos ayuden a ser mejores personas todos los días. Ujú. Trabajar con ese famoso miedo. Hay un dicho que dice, ¿tienes miedo? Pues hazlo con miedo. No Sí. importa, ¿verdad? Ese es bien Y me importante. encanta eso porque también hay otros dichos que dicen, estos miedos, olvídate del miedo, el miedo no importa, y a veces nos cohibimos, y para mí una de las cosas, además, ¿verdad?, de aceptar y de redefinir el concepto del fracaso, ha Ujú, sido aceptar que el miedo siempre me va a acompañar y que no es símbolo de que soy menos o que no puedo manejar la situación, es un símbolo de que soy humana. ujú, Así que el miedo siempre nos acompaña, por eso yo digo, cada vez que voy a hacer algo y siento miedo, es como que, ok, esa es la banderita que me dice, ok, ujú, por ahí es que ujú. va. Y ahí es donde entra la valentía, Ajá. ¿verdad? Y cuando tienes miedo, pues valiente es sobrellevar ese miedo que uno tiene para hacer lo que uno realmente desea hacer en la Ujú. vida. Todo lo que vale la pena toma mucho tiempo. Ujú. Todo lo que vale la pena va a traer experiencias no tan buenas, Ujú. que es lo que a veces le llamamos el fracaso. Pero si persistimos y somos consistentes, pues llegaremos a un success, ¿verdad? A un éxito que quizás no era el que esperábamos, Ujú. pero puede ser hasta mejor. Definitivamente. Y una vez llegamos ahí, seguimos. Es Ujú. porque esto es un ciclo que nunca termina. ¿Y qué es lo que está ahora mismo trabajando en tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues dentro de las sorpresas de la vida y cómo la vida va cambiando y redefiniendo los éxitos, descubrí a través del certamen que me encanta la actuación. Así que llevo ya un año y medio tomando clases de actuación con una escuela en Los Ángeles. Ha sido maravilloso, no me lo esperaba. Yo nunca en mi vida me visualicé como actriz, nunca. Pero para las personas que no sepan, cuando tú pasas por una experiencia como el Miss Universo, Ujú, las personas de afuera solemos verlo, y digo solemos porque así lo veía yo, como que pues esta muchacha que nació y pues es bonita físicamente y habla muy bien y está ahí. Parte de lo que no entendemos y no se ve y no llega al público es que estas mujeres son performers.
son artistas. Esa caminata que ustedes ven en traje de baño o en traje de gala es una coreografía. La manera en que hablamos y cómo lo decimos está todo estudiado y premeditado. Así que es normal que muchas de las reinas siempre la gente dice, terminó cantando o actuando o lo mismo. Es normal porque estamos en un espacio de entretenimiento y comunicación y las puertas, una vez entregamos la corona, estamos bien cerquita de experimentar esas profesiones artísticas. A mí me encantó acercarme a la actuación y entonces estoy desarrollándome como actriz. Tuve la oportunidad ya de salir en una serie de Fox que se llama Fantasy Island. Fue maravillosa la experiencia y sigo preparándome para dar lo mejor y poder seguir escalando, ¿verdad? En esa carrera. Lo más importante es ser consistente. Exactamente. Y seguir trabajando y trabajando. Y la única manera en que no lo vas a lograr es que lo dejes de hacer. Exactamente. Esa es la única manera que dejaría de funcionar. ¿Cómo el Colegio Radiance te ha ayudado y te ha preparado para poder enfrentar cada una de tus etapas de tu vida? Mira, la primera palabra que viene a mí al escuchar tu pregunta es pertenencia. Radiance, desde que yo fui pequeña y entré en kindergarten, yo estudié aquí toda mi vida, de kinder hasta cuarto año, siempre me hizo sentir que yo pertenecía a la familia de Radiance. Y yo entiendo que en cierto aspecto es porque es una comunidad que no es gigantesca, es bastante reducida, pero tiene esa habilidad de precisamente saber cómo trabajar cada salón de grupo, cómo trabajar a cada estudiante. Te da la oportunidad, por ejemplo, para los profesores de identificar y conocer a profundidad cada uno de sus estudiantes, cuáles son los intereses. Y eso fue una experiencia que tuve en Radiance en todo momento. Recuerdo siempre la insistencia en el mensaje, en el discurso de los pilares, los valores. En alguna de las actividades Sí. Me tocó disfrazarme de alguna columna, no sé, de respeto, confiabilidad. Y ahora que, ¿verdad? Tengo 30 años, pues reconozco que son valores esenciales para nuestro desarrollo como profesionales, pero más importante para mí como seres humanos, al momento de interactuar con las personas, ya sea nuestra familia, amistades o colegas en el trabajo. Bien interesante porque al principio cuando uno está en la escuela, uno no se da cuenta de todo lo enriquecedor que es. Y esas partes cuando te hablan de los valores, cuando hablamos de las virtudes, cuando hablamos del carácter. Creo que cuando estábamos nosotros en la escuela era el carácter cuenta o algo así era. Y ahí estaban las character counts. Y ahí estaban las columnas del carácter. Y no pensamos que la base del éxito no está necesariamente en lo mucho que sabemos, sino en cómo tratamos a los demás. En lo que le llaman los soft skills. Cómo yo puedo trabajar con los demás, cómo yo puedo crear conexiones entre personas que necesariamente no hubiesen trabajado juntas, pero tú fuiste una persona que creaste esa conexión, porque tienes esa habilidad emocional, socioemocional, de establecer conexiones con personas. Y muchas de esas personas usualmente son hasta más exitosas que las que quizás tengan un IQ bien alto. Porque las personas que tienen un IQ alto, pues usualmente lo que tienen son habilidades lógicas, habilidades para resolver problemas matemáticos o para hacer otro tipo de dinámica. Claro, no estoy diciendo que una persona que tenga un IQ alto no vaya a ser exitoso, porque todos tenemos la posibilidad de ser exitosos, pero las personas que tenemos una combinación de tener una buena inteligencia y también esa salud emocional nos llevará mucho más lejos. Estoy totalmente de acuerdo y creo que eso empieza con cómo tratarnos a nosotros mismos. Hablaste de cómo nos tratamos, ¿verdad? Cómo tratamos al prójimo. No hay manera de tú dar amor, respeto y cariño si no la tienes contigo. Y son mensajes que suenan bien clichosos, pero en los clichés hay mucha sabiduría, muchísima. Yo pienso que es bien necesario que en las escuelas exista un enfoque precisamente del manejo de las emociones, la salud mental, porque estoy de acuerdo contigo. Yo he coincidido con muchísimas personas que, como bien dices, tienen un currículum que intimida, ¿no? Que a nivel intelectual es como, wow, que maravilloso. Pero carecen del tacto, carecen de la sinceridad, del respeto, carecen de reconocer sus emociones y cómo no reconocerlas impacta severamente cómo interactuamos con los demás. Así que yo
me siento agradecida porque dentro de la experiencia que tuve estudiando la maestría en Europa, en algún momento tuve la oportunidad de conectar también con esa salud mental y emocional y me parece que es esencial, muy esencial al momento de educarnos desde pequeñitos. Yo tendría una clase de salud mental y manejo emocional y de emociones para los niños desde chiquititos y que lo llevemos con nosotros a través de la vida. Y que las emociones son algo que, por más que tú las estudies, las vas a sentir. Y tener esa pequeña herramienta que te ayude a no necesariamente controlarla, sino a identificarla, identificarla en los demás, te da esa habilidad de, espérate, estoy sintiendo algo que no está bien. Exactamente. Lo que sentimos de esa ansiedad que nos da cuando a veces nos molestamos, pues ver de qué manera me puedo controlar. Y verla en los otros y de ver de qué manera yo puedo ayudar y añadirle valor a esa persona. Exactamente. Una de las reglas de vida que usualmente yo trato de vivir es que cuando yo salga de un salón, la persona se recuerde de mí no por lo mucho que yo sepa, sino por lo que yo me interese de esa persona. Porque ¿cómo tú te sientes cuando una persona se interesa en ti? Y te deja hablar. Especial. ¿Verdad que sí? Te hace sentir brutal, ¿verdad? Te hace sentir especial. Ahora, una persona que te empieza a decir todo lo que sabe y que llegó al Everest y que hizo esto y que hizo lo otro, ¿qué tú vas a pensar? Sí. ¿Verdad? No cosas muy bonitas. Como que, ok, he's full of himself. Y no necesariamente, pues, te hace sentir bien. La llave del mundo está en cómo tú haces sentir a los demás. La llave del mundo está en cómo tú puedes lograr que otras personas sean mejor que tú. Porque de esa manera tú te haces mejor aunque no lo sepas. Y esa dinámica no es fácil, ¿verdad? No es fácil de trabajarla porque tienes que dejar tu ego a otro lado y enfocarte en los demás. También, como tú dices, enfocarme en mí como persona. Primero me tengo que amar yo y primero tengo que yo desarrollar una seguridad en mí mismo. Porque las personas inseguras son las que tratan de tapar a los demás. Las personas inseguras son las que se van detrás de su expertise y es lo que yo digo. Esas son personas inseguras. La persona segura no tiene miedo en dejarte saber que eres excelente. No tienen miedo en dejarte saber que, mira, lo haces mejor que yo, tienes toda la razón. Y quiero que seas mejor que yo. Y no tienen miedo en dejar que otros brillen en su lugar. Correcto. Porque que esa otra persona brille no necesariamente significa que tú vas a dejar de brillar. Las personas que tienen inseguridades pues piensan de totalmente diferente. Sí, y esto que estás comentando me hace pensar mucho en la cultura de la academia y lo académico. Es una cultura elitista de mucha competencia. Así que hay que prestar luz y atención a cómo nuestros padres, ¿verdad?, nos han criado, cómo los padres, o como yo, cuando sea mamá, cómo estaré criando a mis hijos, porque a veces en esa competencia de being excellent and excel in everything that you do, hace que veamos al compañero como una amenaza que nos va a quitar y nos va a robar de mis oportunidades. Entonces, si trabajamos desde esa amenaza, desde ese sentido que me están amenazando y que me van a quitar las oportunidades, pues es como feo, no logramos trabajar de la conciencia que tenemos de que somos personas con mucho potencial. Así que creo que también vale la pena revisar esas dinámicas que se dan en las escuelas, en middle school, high school, cuando ya están a punto de salir, ¿no?, para hacer sus bachilleratos, el proceso de solicitar a las universidades. Puede ser delicado y creo que es importante que el approach pues sea uno con mucha compasión y con mucho reconocimiento de que todo el mundo es distinto, todo el mundo tiene habilidades distintas y todo el mundo logrará llegar a donde tiene que llegar. El camino al éxito es tan distinto para cada cual, porque todos somos diferentes y todos tenemos un poder único. Tenemos nuestros valores y tenemos nuestras fortalezas. Y todas esas personas que descubren cuáles son sus fortalezas desde el principio, tienen esas habilidades donde entonces pueden enfocarse más en sus habilidades y en sus fortalezas para que entonces de esa manera they excel. Pero si nos enfocamos en algo, por ejemplo, una persona que no se ve buena en matemáticas, si trata de trabajar todo el tiempo en su debilidad, aunque las matemáticas son importantes, sí. pero si esa no es su habilidad, si esa no es su fortaleza, pues entonces mi fortaleza es en otra área. Totalmente. Pues yo voy a ser mejor y voy a ser excelente
en mi fortaleza y me voy a enfocar en mis fortalezas. No estoy diciendo que no trabaje con mis debilidades, pero no me puedo enfocar solamente en mejorar mis debilidades porque nunca voy a ser excelente en mis debilidades. Pero sí Totalmente. voy a ser excelente en lo que soy bueno. Y los padres tienen una gran responsabilidad en asegurarse de que eso sea así. Eso es así. En reconocer que su hijo o su hija va a ser mejor en una cosa que en otra. Y that's totally fine. Para ir terminando, hay un tema bien importante que quiero ir trabajando, especialmente en el colegio, y trayendo personas jóvenes como tú, Estefanía, es el concepto de la familia y cómo eso ha ido evolucionando en el día de hoy. Donde pues, cada día hay más jóvenes que desisten, ¿verdad?, de formar su propia familia. Y entonces, pues, obviamente el gobernador lo dice de una manera un poquito fuerte, fea. Yo no quiero llevar de esa manera, pero sí me gustaría como que establecer una conversación sobre, ¿verdad?, la importancia del crear vida nueva, ¿verdad? Y lo que es la familia. Mira, yo creo que eso es un tema tan personal, Ujú. pero definitivamente pienso, y yo misma pensando en mi experiencia, yo hasta el momento no, pues, no estoy casada, no tengo hijos, aunque sí espero en algún momento poder tenerlo. Claro. Pienso que lo más importante es que al momento de tomar esa decisión sea un momento en donde no exista duda alguna de que como hombre o mujer te puedes dar en todo tu ser para poder traer una vida al mundo. Yo creo que eso es lo más importante. Porque de qué vale, ¿verdad?, que lleguen todas estas personas y nazcan todos estos bebés si las personas responsables en guiarlos y criarlos no están preparadas, no están, ¿verdad?, aptas para hacerlo. Claro. Así que esa es la línea de pensamiento realmente. Y me atrevo a llevarlo un poco más allá. El concepto de familia también lo tenemos muy arraigado, ¿verdad?, en este concepto de el kinship y el, ¿cómo se llama eso en español? Parentesco por sangre. Claro. Y una de las cosas y de los valores que traigo conmigo de todas mis experiencias viajando el mundo es que también la familia se puede formar de otras maneras, más allá de ese enlace de sangre. La familia está en los mejores amigos, en las mejores amigas, en los tíos, en los profesores que conoces, pero independientemente cualquier tipo de familia que quieras formar, que estés 100% segura y seguro de que es el momento adecuado, que tienes un autoconocimiento de quién eres y cuáles son los valores que quieras depositar en ese ser y esa criatura. Definitivo, obviamente ser padre es sumamente difícil, lo comprendemos todos. Yo tengo 3 niños y siempre va a haber ruido en la casa, siempre van a haber, ¿verdad? It is a total disruption of your life, ¿verdad? Porque entonces te conviertes en una persona que eres totalmente responsable de una vida que es más importante que la tuya. Claro, y por esa línea es una elección de sacrificio, pienso yo, ¿no? Claro. En muchas cosas, pues, uno se limita, en otras no. Ya hoy día, con tanta movilidad y tanta tecnología, pues, por ejemplo, sé que yo siendo madre ahora quizás puedo seguir desarrollando otras actividades que yo quisiera, comparado quizás con el momento en que mami me tuvo, que era otra época, habían otros recursos. Pero en base pienso que es un ejercicio o una experiencia de mucho sacrificio, de poner tu enfoque en los demás, ¿no? Claro. Y creo que eso es un acto bonito, pero hay que tener una madurez No, chévere. definitivo, ¿no? Y tiene que venir de un momento correcto. Tienes que tener la habilidad para hacerlo. O sea, la habilidad no. Tienes que tener la disponibilidad económica para poder darle una buena vida a ese niño. Y disfrutártelo. Porque dentro del proceso del parentesco, obviamente, pues no es fácil. Pero a la misma vez es hermoso. Ver cómo tus hijos pues, todos los días te dicen te amo, te dan un abrazo. Es espectacular. Pero como todo en la vida, nada es color de rosa y siempre va a haber su sacrificio. Y hasta que uno no es padre, ¿verdad?, de una criatura, uno no sabe lo que es dar la vida por alguien, ¿verdad? Y uno daría la vida por sus padres, claro está, pero por un hijo uno siempre va más allá. Me imagino que es otro nivel. Es. Otro Claro, nivel. claro que sí. Sí. Gracias, Estefanía. Definitivamente ha sido un honor traerte Sí. y que hayas venido para acá a hacer
a estrenar el estudio aquí Yes. de Radianza, súper chévere. Jóvenes, ¿ustedes tienen alguna pregunta para Estefanía antes de...? Preguntas, respuestas. ¿No? Dios, Pues ha cara. sido un honor, Arturo. Gracias por invitarme. Gracias a los chicos por el trabajo que están haciendo. Genial. Y un honor poder regresar a la institución que me vio crecer y que en cierto punto, pues, me dio mucho de lo que aún llevo hoy como mujer y como ser humano. Así que gracias. Súper, gracias a ti. Estamos aquí a la orden siempre. Yes.